Es un privilegio para mí en esta hora poder llegar a la intimidad de cada uno de sus hogares. Reciban un fuerte abrazo de parte de nuestra comunidad Renovación Carismática Católica Parroquia Monte Tabor, Ministerio Prisioneros de Cristo. Vamos en esta hora a reflexionar un tema muy importante que se llama la oración necesita perseverancia y valor. Y vamos a irnos al Evangelio de San Mateo capítulo 15 versos del 21 al 25. Y la palabra del Señor dice así: Jesús se apartó hacia una región fronteriza con Tiro y Sidón. Pues bien, una mujer cananea que había salido de esos territorios lo fue a ver y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: Despáchala, pues no deja de gritar detrás de nosotros. Jesús contestó: No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y arrodillándose ante él le dijo: Señor, socórreme. Esta es palabra del Señor. Dice que Jesús se apartó a una región fronteriza con Tiro y Sidón. Estos lugares predominó mucho el paganismo. Eran unos pueblos que actuaban de una manera desordenada, de una manera desenfrenada, sin temor a nada. Hacían todo lo contrario a lo que Jesús nos mandaba hacer, ¿verdad? Nos está hablando de una mujer, dice, que estaba con un problema muy difícil, un problema que la tenía muy acongojada, desesperada, a lo mejor ya sin esperanza. A lo mejor esta mujer había visitado muchos lugares sin encontrar respuesta. A lo mejor había visitado clínicas, hospitales, médicos, brujos sin encontrar respuesta alguno, como quizás nos ha pasado a muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida. Esta mujer no tenía a Jesús en su corazón, pero a lo mejor ya había escuchado hablar de Jesús. Y esta mujer sale al encuentro con Jesús para pedirle una doble ayuda. ¿Y por qué doble ayuda? Aquella madre estaba sufriendo al ver el sufrimiento de su hija, al ver que había visitado un montón de lugares sin haber encontrado respuesta alguna. Ambas necesitaban desesperadamente de la ayuda del Señor. Esta mujer demostró una gran persistencia que no le permitía la actitud de alejarse de Jesús. Al ver ella el comportamiento de Jesús, que ella le pide al Señor que le ayude, y él dice que ni siquiera una palabra le dijo, ni siquiera la volteó a ver. Al ver la actitud de los discípulos también, ¿verdad? Que es más, le decían: Jesús, apártala, no deja de gritar detrás de nosotros. Obstáculos. A pesar de los obstáculos que esta mujer tuvo, yo creo que cualquiera de nosotros hubiera actuado de una manera diferente. A lo mejor yo me quedo parada en ese momento y me pongo a llorar. A lo mejor doy la vuelta y me regreso. A lo mejor no sé qué actitud hubiera tomado al ver la indiferencia del Señor. Como muchas veces nosotros encontramos obstáculos en nuestra vida, y a lo mejor lo único que Jesús estaba haciendo en ese momento era probando su fe, era probando su paciencia, era probando su insistencia. Muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, nos topamos con esos obstáculos en nuestra vida, como esta mujer se topó con diferentes obstáculos, pero ella insistió, y lo mismo nos pasa en nuestra vida, muchas veces con nuestras familias. Y a veces nos han dicho: ¿para qué vas a la iglesia? Si antes te iba mejor que ahora, ya aburrís con la iglesia. Muchas veces el esposo nos ha dicho: ¿y por qué no te llevas la cama para la iglesia? Porque solo ahí pasas, no le dedicas tiempo a tus hijos, no le dedicas tiempo a tu hogar. O nuestros hijos nos dicen: y ya venís de la iglesia, y ya vas otra vez para allá. Entonces, son obstáculos que en nuestra vida se presentan. Pero es importante persistir al encuentro con Jesús. Tenemos aquí la oración de una madre, una oración impactante, que le dice: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Ni siquiera dice: ten compasión de mi hija. Esta mujer derramó todo lo que tenía en su corazón delante de Dios.
Tanto era su dolor de esta madre que expresó a Jesús como que si era ella la que estaba enferma y le dice, ten compasión de mí. ¿Cuántos padres en algún momento de nuestra vida hemos dicho, la felicidad de mi hijo y de mi hija es mi felicidad y el sufrimiento de mis hijos es mi sufrimiento? Esta madre tomó una decisión y tomó la decisión correcta a pesar de que a lo mejor no conocía bien a Jesús. ¿A quién buscamos nosotros primero, mis queridos hermanos, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad? Cuando tenemos un matrimonio destruido, cuando tenemos una crisis económica, cuando tenemos la rebeldía de nuestros hijos, cuando tenemos problemas fuertes en nuestro hogar, ¿a quién acudimos nosotros? Acudimos a la persona correcta, acudimos a la persona idónea o acudimos al amigo, a la vecina. Hay hombres, ¿por qué no decirlo?, que se refugian en el licor cuando lo único que hacen es empeorar su problema. Es por eso que pienso que si los padres suplicamos constantemente a Jesús por nuestros hijos, pocos de nuestros jóvenes estarían dominados por el mundo, dominados por los vicios, tomados por el mismo enemigo que es Satanás. Quiero decirte en esta hora, mamá que me escuchas, papá que me escuchas, ora constantemente por tus hijos, insistentemente por tus hijos. Y si tus hijos todavía están pequeños, todavía es mejor. Ora por el futuro de tus hijos, por los cónyuges que van a tener como pareja, por sus familias futuras. Hermanos, a veces buscamos las cosas rápidas y favorables y queremos las cosas para ahora. La persistencia es la respuesta del éxito. Y una de las cosas importantes, tanto para los hombres de Dios como para los hombres de negocios, es que nunca se dan por vencidos hasta lograr su objetivo. Por lo tanto, la persistencia los lleva al éxito. Por eso tenemos que pedir sin miedos, hermano, sabiendo que todo está bajo el control de Dios. Y con esto voy terminando. Esta es una enseñanza tremenda donde Jesús nos enseña que a través de la perseverancia, a través de la insistencia, de la oración constante con Dios, podemos conseguir el cambio del corazón de cualquier persona. Muchas veces oramos y no conseguimos lo que nosotros estamos pidiendo porque no sabemos pedir, porque no somos constantes en la oración. Y muchas veces pedimos con dudas, pedimos con miedo, pensando en que lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor no lo va a conceder. Tenemos que orar seguros de que lo que pedimos el Señor lo va a conceder si nos conviene a nosotros y si es la voluntad de Dios. Porque yo no le voy a pedir a Dios algo que a mí no me convenga, porque tampoco Dios me lo va a conceder. Oramos muchas veces donde queremos. Oramos lo que podemos, a veces acostados en nuestra propia comodidad. ¿Cuántas veces nosotros a veces empezamos la oración y solo nos acordamos que nos persignamos y que empezamos a orar y cuando venimos a sentir son las 5 de la mañana del siguiente día? Tenemos que orar hasta encontrar la respuesta de nuestro Señor. ¿Cuál fue la clave para que Jesús respondiera a esa mujer? Porque esa madre dice que se humilló, le suplicó, se arrodilló. Si tú quieres conseguir un milagro en tu vida, si tú quieres conseguir la conversión de tu esposo, si tú quieres conseguir la conversión de tus hijos, ora, mi querido hermano, toca el corazón de Jesús, habla como ese hijo. Habla con ese padre. Dice la palabra de Dios que si nosotros sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, que somos malos, ¿qué más no nos puede dar Él, que es bueno, que es el dueño del oro y la plata, que es nuestro Padre, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, para quien nada es imposible, para que todo aquel que crea en Él, dice que todo le es posible, porque la palabra de Dios dice que la oración tiene poder y con la oración nosotros tocamos el corazón de Jesús. Estamos pasando por un momento de dolor, un momento de angustia, donde sé que muchas familias en esta hora están pidiéndole un milagro al Señor.
Pero a veces ponemos cargas, hermanos, que son nuestras y se las ponemos a otras personas. Mire, ore por favor por mi pariente porque está delicado. Mire, ore porque mi esposo está a punto de separarse conmigo. Mire, ore por la rebeldía de mis hijos. Le decimos a otras personas, pero nosotros no oramos. Para que la oración sea efectiva en nuestra vida tiene que haber perseverancia, tiene que haber insistencia. Como ese hijo que le pide al papá, así tenemos que pedirle nosotros día con día a nuestro Señor, porque dice que Él concede los deseos de nuestro corazón. Y ya termino con esto. Pedirles que abramos nuestro corazón al Señor y que dejemos que Dios toque nuestro corazón y que haga en nosotros personas nuevas, personas confiadas en Él, sabiendo que todo nuestro mundo camina alrededor de Jesús. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos. Reciban un fuerte abrazo, paz y bien para cada uno de ustedes. Amén.